Claudia Ortiz es diputada por Vamos y por hoy muy probablemente la más reconocida voz opositora de entre la docena de diputados que no se han aliado con el buquelismo. Se reconoce como política y funcionaria desde hace apenas un año y medio. Por eso, dice que le parece demasiado prematuro que le estén metiendo a la piscina para competir por la presidencia, algo que ya descarta con bastante contundencia. Ortiz inició su trabajo como experta en monitoreo de políticas públicas y transparencia en Funde, y hasta antes de ser candidata a diputada, se movió en el ecosistema de organizaciones de sociedad civil que abogan por la transparencia. Ortiz es licenciada en Ciencias Jurídicas de la UCA, tiene 35 años y en el espectro político se etiqueta como de centro radical. Antes de meterse al ruedo político, Ortiz era aficionada al ballet, estudiante aplicada y sus conocidos la describen como una persona conservadora y proba. La entrevista estaba acordada para ocurrir en 1 hora, pero la diputada Ortiz siguió contestando preguntas por casi 30 minutos más. Empezamos preguntándole por su visión de la situación actual del país, que no es para nada alentadora. Seguimos hablando con ella sobre qué es eso a lo que se ha etiquetado como oposición y de lo que ella se sabe parte. ¿Qué diferencias internas hay? ¿Quiénes caben ahí? ¿Qué alianzas se forman actualmente? Conversamos sobre su rol en una asamblea legislativa donde las votaciones están garantizadas por el oficialismo, así vote ella a favor o en contra. Hablamos del FMLN y Arena, de la posibilidad de aliarse, pero también del rol de los movimientos sociales, que es cuando surgió la respuesta que llevó al titular de esta entrevista y que es algo, según la diputada, que está ya en construcción, una alianza opositora para la Asamblea. Hubo también tiempo para hablar de aquello de esta gestión presidencial que le ha parecido positivo y de cómo se imagina El Salvador en 10 años. La entrevista ocurrió el 5 de septiembre, cuando aún no habían capturado al fundador y secretario general de su partido, Josué Alvarado, acusado de acoso sexual. Pedimos a la diputada una postura al respecto, que encontrará en audio al final de esta entrevista. Tampoco había ocurrido que Bukele anunciara su camino a la reelección, a pesar de las prohibiciones constitucionales. Pero en toda esta entrevista, ese elemento se dio por probable y no resta vigencia a lo que se conversó. Bueno, diputada, muchas gracias por aceptarnos tener esta conversación, donde esperamos abordar por diferentes bloques varios temas que nos parecen interesantes para entender su visión del momento actual y también sus perspectivas a futuro. Pero para poder llegar a escarbar de alguna manera o explorar, a otear el futuro en un país bajo las circunstancias que tenemos, creemos que es importante empezar asentando la situación actual. Voy a hacer yo una construcción sobre la situación actual para saber si usted está de acuerdo en esa visión del país en el que vivimos actualmente. Según diferentes organismos internacionales, según diferentes tanques de pensamiento de fuera del país, actualmente El Salvador no es más una democracia, es un régimen híbrido, donde un autócrata que controla todo el poder y a todas las instituciones gobierna el país y lo gobierna a su entera voluntad junto con sus aliados. Actualmente es un hombre sumamente popular que tiene, al menos a día de hoy, todas las perspectivas de si toma la decisión de reelegirse en el poder, lo puede hacer y la gente lo apoyará. ¿Usted está de acuerdo con esas líneas generales de lectura de en qué momento estamos actualmente? Sin duda la democracia en El Salvador ya no tiene las características que tenía antes del 1 de mayo de 2021, ni tampoco de la entrada al poder del presidente que actualmente gobierna. Pero hay un tema que es la popularidad, donde ahí hay que hacer una aclaración, y es que tal parece lo que nos ha venido diciendo esos 3 años de esa administración, es que la popularidad del presidente no viene realmente de que le resuelva las necesidades más sentidas a la gente. Y cuando estoy hablando de las necesidades más sentidas, estoy hablando de la vulnerabilidad ambiental, del costo de la vida, de temas tan importantes como la salud, el acceso a la salud, los buenos servicios de salud o de educación, que son los temas de siempre de la gente. Y aquí es donde vemos a la Asamblea Legislativa como un instrumento importante de ejecución de ciertas decisiones. De ejecución, digo, ¿verdad? Porque al final parece que no hay órgano legislativo, hay ejecutivo y la Asamblea ejecuta. La Asamblea está para representar, pero la pregunta que estamos
vislumbrando en el tema de la democracia y por qué parece que El Salvador ya no es una democracia, es porque ¿a quién está representando? ¿A quiénes están representando los diputados oficialistas? ¿A qué le están diciendo que sí y a qué le están diciendo que no? Desde mi punto de vista, pues, están representando al presidente. Y en una democracia, además del tema de los pesos y contrapesos, de los límites que debe tener el poder, de la separación de poderes, hay un tema fundamental, que todo eso está construido para que la voluntad del pueblo, y no solo la voluntad de quien gobierna, sino de cómo gobierna, se manifieste. Y entonces, en los temas fundamentales, la Asamblea Oficialista ha dicho que sí a cosas que vienen del presidente o que vienen de la bancada oficial o que vienen del Ejecutivo, pero cosas que no están haciendo bien a la población. Ley Alaví, por ejemplo, ocultar información pública, el tema del régimen de excepción también, que está haciendo mucho daño. Diputada, me gustaría, antes de llegar a esos puntos, a la descripción que hizo Oscar, que usted agregara su descripción, cómo llegamos a este punto y a tener un presidente con los niveles de popularidad que tenemos ahora. ¿Cómo llegamos a este punto? Y mire, aquí hay que pasar por el tema de la crisis de los partidos políticos. Eso generó las condiciones para llegar a este punto. Es un camino que se recorrió. Es evidente, no solo en El Salvador, en otros países también, pero en nuestro país una crisis de representación, nuevamente este elemento fundamental en la democracia, la representación, hay una crisis de representación de los partidos políticos, porque en la medida que fueron desconectándose de su labor de representar a la población y empezaron a representarse nada más a sí mismos o a sus cúpulas o ciertos sectores de esos partidos que tenían más poder, dejaron de estar conectados con esas necesidades, se abrió el espacio para que se perdiera la credibilidad en los partidos, que son instituciones democráticas fundamentales en ese ejercicio de representación, y que se le abriera más la credibilidad a las personas. La gente ya no cree tanto en instituciones o en los partidos o en sus programas, en sus proyectos políticos que ofrecen a la población, sino que creen más en personas. Y ese camino ha abierto el espacio para que líderes populistas de derechas o de izquierdas lleguen al poder y lleguen no a representar un proyecto político, no a representar un programa, una agenda que transparentemente le ofrecen a la ciudadanía y la ciudadanía elige eso, sino que más bien llegan a representarse a sí mismos y a un grupo de poder, ¿verdad? Entonces, al final, eso creo que está detrás de todo esto, y lo importante creo que es desandar ese camino y que los partidos políticos y quienes estamos en la función pública y quienes trabajamos en política podamos hacer lo opuesto. Empecemos a hacer, hoy sí, puentes entre la sociedad y el Estado, porque para eso ese es el diseño democrático. Claudia, voy a formular que estamos tratando de asentar el momento actual y sus interpretaciones del momento actual. Sin duda alguna, si algo ha logrado Nayib Bukele, y esto no proviene solo de encuestas dudosas, sino de encuestas de medios que en algún momento han tenido una postura de oposición, no de oposición, sino de crítica al gobierno, para decirlo correctamente, como la prensa gráfica y su unidad de datos. Bukele ha sostenido una popularidad enorme en este país. Es decir, dicho de una forma coloquial, parece que ese argumento que construyen a veces de alguna forma demagógica tiene su raíz. De alguna manera el pueblo, la gente quiere a ese presidente. ¿Cómo se explica usted que la gente durante tanto tiempo, habiendo ocurrido todo lo que se le señala de detrimento a la democracia, la gente siga teniendo un enorme aprecio por el presidente Nayib Bukele? Bueno, creo que para empezar es importante decir que la gente busca un cambio en su realidad, ¿verdad? Busca un cambio en su realidad, pero no necesariamente la popularidad con la que ha llegado el presidente en 2019, con la que se llegó a la mayoría en la Asamblea Legislativa, es la misma actualmente, ¿verdad? Hay muchas estrategias y muchos recursos, estrategias de mercadeo, estrategias de comunicación y un gran aparataje que sostiene de alguna manera la imagen de que las cosas han cambiado, de que hay cambios sustanciales en cosas que la población percibe de manera más concreta. Pero al cabo de un par de meses, de algunos meses, incluso algunos años,
queda en evidencia que esas decisiones no han podido ser sostenibles. La popularidad del presidente en un inicio fue que demostró, digamos, que había hecho algo en el tema de seguridad al reducir la tasa de homicidios. Luego ustedes, como el Faro, hicieron una investigación muy seria, así como han hecho otras, y luego esto fue confirmado por otro tipo de informaciones también oficiales de gobiernos extranjeros que había habido una tregua. Por lo tanto, el primer gran logro, en teoría, del presidente sobre el Plan Control Territorial, al final termina siendo revelado que no es porque hay una política pública seria o mágicamente eso se dio porque ellos tuvieron la llave para lograr eso. Sin embargo, vemos ahora como con el tema del régimen de excepción quedó en evidencia que esa política pública o que esa decisión no era tal. Era una treta que reproducía lo que en el pasado se había hecho. Entonces, creo que hay cosas muy concretas, hay un discurso que se basa en medias verdades y que maximiza las mentiras, que maximiza algunas cosas que podrían llamarse logros, pero que no son sostenibles en el tiempo. Me gustaría que aclarara o ampliara más sobre el fondo de la pregunta que hacía Oscar, y es, ¿usted cree que el presidente Bukele ya no tiene la popularidad con la que fue elegido? ¿Usted no está de acuerdo con la afirmación que hacía Oscar, que el presidente es tremendamente popular? Sí estoy de acuerdo, porque datos de diferentes fuentes y fuentes serias lo dicen en comparación con otros presidentes que hemos tenido. Pero otros presidentes también que hemos tenido vinieron acumulando y acumulando desgaste y descontento de sus mismos partidos. Luego se abre lo que podríamos llamar una nueva etapa en la democracia del país, y me parece que la población salvadoreña lo recibe con mucha esperanza y el deseo de un cambio. A veces pensamos que un cambio no importa en qué sentido, pero un cambio, sacudir, ¿verdad?, un poco la clase política tradicional que existía previamente y sus prácticas sobre todo, pero es inevitable el hecho de generar tanta ocultación de información, tanto, digamos, señalamientos de corrupción y a la vez tantos abusos y sobre todo abusos a los derechos fundamentales de una cantidad importante de personas, no solo en el régimen de excepción, sino también en otros contextos, en el contexto de la emergencia sanitaria, en el contexto de los servicios que prestan las instituciones a la población, en el contexto de los servicios que están dejando de prestar las alcaldías por la ausencia de FODES, por ejemplo. Entonces, todo eso obviamente está haciendo que la realidad se imponga, y ante la falta de un plan, ante la falta de políticas públicas serias y sostenibles en el tiempo, las cosas caen por su propio peso. El descontento popular y el castigo, digamos, de la gente puede tardar en llegar, pero va a llegar, así como le llegó a los otros partidos. Y así como se agotó de alguna manera el esquema anterior, digamos, y cuando hablo de esquemas, en la forma de gobernar, esta forma de gobernar que aceleradamente y agresivamente ha desplegado su método, creo que también está rápidamente desgastándose, y la gente está viendo una afectación y una diferencia entre lo que ve en los medios oficialistas, en la propaganda, y lo que está en su realidad. Y al ver que no hay un plan económico, que temas fundamentales, y lo vemos en la Asamblea Legislativa, nos pasa todos los días, la gente llega a buscar a los diputados oficialistas para que les escuchen, les solucionen o legislen en favor de demandas sentidas, temas de vivienda, temas de medio ambiente, vulnerabilidad, costo de la vida, protección para los jóvenes, para las mujeres, para la clase trabajadora, y encuentran o una puerta cerrada, una negativa, silencio, o encuentran barricadas. Son tratados como delincuentes. Entonces, ante esta forma de gobernar, que cada vez es más evidente que se está representando a sí misma, no representa al pueblo que eligió con expectativa, con esperanza, ese desgaste poco a poco empieza a evidenciarse más, pero va a ser cada vez mayor. Claudia, hemos podido escuchar en su trayectoria como diputada su posición ante diferentes decisiones que ha tomado este gobierno, su posición crítica ante diferentes posiciones. ¿Hay algo durante la administración Bukele que usted pueda señalar como positivo de las acciones que el gobierno ha tomado? ¿Hay algo que usted crea que haya repercutido
positivamente en la vida de las personas que apoyan al presidente Bukele? ¿Hay algo que destacaría? Bueno, yo creo que es importante decir que mi rol como diputada de oposición no es un rol nada más de oponerme por oponerme, como quieren vender con un discurso burdo el oficialismo. Y por eso, bueno, también evidentemente yo hago una rendición de cuentas luego de cada plenaria de los votos más importantes, y en muchas cosas hago votos a favor, ¿verdad? Pero fundamento por qué un voto a favor, abstención y en contra. Sobre la pregunta, yo creo que hay algunas cosas que han sido positivas y que son rescatables. Y se trata un poco también de madurez política, porque al final no estamos ahí para desgastar. Aquí no todo se trata del presidente. Él no es el centro del universo. Es decir, a veces lo parece. Pero no lo es, porque aquí al final gobernantes van, gobernantes vienen, aquí vamos a estar un tiempo, pero lo que permanece es las decisiones que quedan en el país. Y entonces desde el rol que yo juego, que yo jugaré en cualquier momento, que seguiré jugando, lo importante no es yo misma o no es el presidente, somos circunstanciales, lo importante es la decisión. Y si una decisión, luego de analizarla de una manera, digamos, seria, buscando datos, buscando opiniones, buscando que si representa realmente a la gente, entonces se apoya. Por ejemplo, yo creo que cosas importantes que ha hecho este gobierno en beneficio de la gente o que han sido positivas, rescatables, es por ejemplo la modernización y la facilitación de algunos trámites, ¿verdad? El uso de la tecnología para facilitar algunos trámites. Esa innovación creo que ha sido algo positivo, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el tema de las vacunas, la certificación digital, ¿verdad? Algunos trámites se han facilitado, etcétera. Ese esfuerzo creo que va en la dirección correcta. También la apuesta que se está haciendo por primera infancia, también me parece que es algo positivo, es algo que procede, es algo bueno, ¿verdad? Tema aparte quizás es a veces algunos procesos que se hacen en la Asamblea Legislativa que deberían ser un poco más inclusivos o con un estudio más detallado de algunas leyes en el contexto de esta política, pero en general las líneas generales creo que son acertadas y ahí hemos estado para apoyar y para aportar en lo que se puede complementar mejor también. Sergio, solo quiero complementar con una pregunta, porque esto evidentemente es algo difícil de eludir. Es para nosotros, y yo no lo puedo negar, lo hemos publicado, es para nosotros un hecho periodísticamente demostrado que este gobierno negoció con las pandillas desde el inicio. Sin embargo, es también un hecho demostrado que el sostenimiento de la reducción de homicidios es algo sin precedentes en un país como El Salvador, que en algún momento, como en el año 2015, llegó a tener 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y ahora las tasas, todo apunta, seguirán estando abajo de los 20 homicidios por cada 100.000 habitantes, muy abajo de los 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Toda, ¿cómo decirlo?, esa muerte que se evitó, a pesar de los mecanismos con los que se evitó, ¿no es un logro de la administración Bukele? Depende de cómo lo vea. Si lo vemos en un nivel inmediato, por supuesto que es un logro y nadie quiere que muera más gente. Pero creo que también todas las personas que vivimos en este país queremos que sea sostenible y que el costo de no tener homicidios no sea igual a tener personas privadas de libertad a merced del Estado, aún siendo inocentes, que pueden incluso fallecer en los penales sin que nadie tenga una responsabilidad, o tener un sistema de justicia cooptado que no nos va a dar garantías ni seguridad jurídica ninguno de todos los demás. Aquí creo que el problema es poner en contraposición vidas de salvadoreños versus vidas de salvadoreños. Y una política de seguridad ciudadana no debería estar basada en un costo tan alto, un costo humano tan alto. No debería ser eso. ¿Cómo hemos llegado a entrar en esa paradoja? Que la gente diga, bueno, no me importa que se lleven al hijo de la vecina, que lo conoció desde pequeño y es una buena persona, pero mientras yo esté bien, yo creo que no es el país que aspiramos a construir. En el cortísimo plazo, claro que es un logro. La pregunta es, ¿vamos a poderlo sostener? ¿O van a haber más repuntes de homicidio? ¿Qué van a tener que hacer gobiernos próximos para mantener eso? ¿Cómo va eso a generar las dinámicas de poder entre el crimen organizado y el Estado? ¿Qué va a tener que comprometer más adelante el Estado?
para que esto pueda mantenerse así, si desde el principio este tipo de pactos se hicieron, digamos, de espaldas a la población y se comprometieron cosas que no debían comprometerse, hoy es muy difícil deshacerlo. Entonces, el costo detrás de eso y lo que implica en el largo plazo creo que es lo cuestionable y por supuesto que no ha sido el único gobierno que lo ha hecho, pero sí ha sido el único que criticó severamente a los anteriores y que también ha caído en esta dinámica. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier gobierno que venga va a tener que seguir la misma dinámica o hay otra manera de generar inclusión, seguridad ciudadana, un sistema de justicia que funcione y sobre todo un sistema de reparación integral para las víctimas de la violencia que siguen esperando justicia. Las víctimas de las fosas clandestinas siguen esperando que ser identificadas y poder tener acceso a la verdad de lo que pasó y su familia, reparación y solventar muchas situaciones jurídicas y familiares que surgen de atrocidades como esta. Entonces, al final, es como mantener una paz relativa, pero que es frágil y que está sostenida en cimientos que no son los correctos. Me gustaría ahondar sobre tu rol como diputada y que dibujaras mejor qué consideras ser opositor en este momento, sobre todo porque a partir de los datos que da Oscar, del contexto y del presente, que es de lo que queremos hablar también, todas las encuestas hablan de la popularidad del presidente. Que si en este día se celebraran elecciones, el presidente ganaría y arrasaría. En este momento, ser opositor es igual a ser impopular, porque el oficialismo y Nuevas Ideas, en contraparte, ser de Nuevas Ideas es ser popular, independientemente de las medidas y de los mecanismos. Pero quisiera que respondieras qué pensás de eso. ¿Cuál es la pregunta en concreto? 1. ¿Ser opositor es ser en este momento impopular necesariamente? No. Pero, a ver, primero tengo que decir que a nivel personal, como funcionaria, como salvadoreña, como persona que se metió en política, no me mueve solo o necesariamente la popularidad, ¿verdad? Obviamente necesitas tener aceptación para ganar elecciones y demás. Pero el problema de que todo se trate de popularidad le quita al ejercicio del poder democrático todo el sentido de la responsabilidad y de la representación, porque tenés que hacer una integración. No es una voluntad la que vas a representar, una voluntad ciega, ¿verdad? Sino que necesitas una interpretación en función de la sostenibilidad de las decisiones, del bien común y de otras cosas que hay que tomar en consideración. Pero bueno, más allá de eso, el rol de la oposición. Yo no creo que sea ser impopular, fíjate. A ver, necesitamos que todas las voces y que todas las visiones del país o la mayor cantidad de visiones del país estén representadas. Que hayan mayorías y hayan minorías no significa que sea una relación de adversarios o una suma cero. Yo creo que cuando todas las voces estén representadas, aunque sean opuestas, todos ganamos, porque esa es la democracia que queremos y por la que se luchó en los acuerdos de paz. La libertad del pensamiento y la libertad de que haya diversidad de posturas políticas que se diriman de forma democrática en un parlamento con los procesos establecidos y acordados como sociedad, y no a través de las balas como eran los acuerdos de paz o a través del acoso y la imposición y digamos, ese bullying permanente que estamos sufriendo todos los que no pensamos igual al presidente. Cuando hablas de mi rol como diputada de oposición, veamos qué están haciendo también los diputados oficialistas. Ellos no quieren recibir a gente que no apoya al presidente. Ellos no le dan la palabra, no le dan micrófonos a personas que piensen diferente o que tengan una visión diferente de lo que ellos apoyan y que apoyan ciegamente, según parece. Me considero una funcionaria y mi partido también tiene esa vocación y creo que es la vocación de todos los que estamos en lo que ahora se llama la oposición, de que como un funcionario debe y tiene el deber, la obligación,
de recibir y de escuchar a todas las personas, independientemente de su opinión política. Y ese es nuestro deber, representarlos a todos, porque somos diputados del pueblo entero, no solo de los que votaron por nosotros. Entonces, no se trata de ser popular o impopular. Esa no puede ser la única brújula, sino cómo construís un país donde todos podamos estar de alguna manera representados. Y también quería mencionar que el tema de ser funcionario de oposición, ¿qué significa ser de oposición? Mira, desde que llegué a la Asamblea Legislativa, es mi primer periodo como diputada, es la primera vez en política y son muchas primeras veces de muchas cosas. Pero al estar antes en la sociedad civil, yo sé qué es lo que es buscar incidir en quienes toman decisión y ejercer el derecho de participación. Y que te lo nieguen o que te lo den a medias o que te quieran engañar o que simplemente te ignoren. Yo sé qué es eso y esas luchas. Y esas luchas no solo las que tuve yo como parte de la sociedad civil, sino la que han tenido por décadas sectores que están luchando porque sus derechos se vean garantizados en diferentes ámbitos económicos, sociales, ambientales, ¿verdad? Eso me inspira a mí. Entonces creo que es importante que exista, que el rol que yo haga sea abrir las puertas de la gente a la Asamblea Legislativa, a aquellos sectores que el oficialismo está cerrando las puertas o incluso está poniendo barricadas para que no entren, para que no pasen. Ese es un rol que quiero jugar. Ahora, la oposición no solo es oponerse por bloquear y por desgastar, ya dije, no todo se trata del presidente actual ni del gobierno actual, se trata de la gente. Y como se trata de la gente, mi rol como oposición es que la democracia sea mejor, que las leyes que se aprueban en la Asamblea Legislativa sean mejores. Yo le digo a los colegas oficialistas, mi trabajo no es endulzarle los oídos a ustedes, mi trabajo es decirles la verdad aunque no les guste, porque mi rol es crear un poco de resistencia al poder que están ejerciendo para que el resultado de las leyes y de las políticas públicas y de los nombramientos de funcionarios que se hagan sean mejor. Lo que pasa es que ellos no se dejan, ¿verdad? No permiten que se ejerza ese rol que es necesario para la democracia y para la calidad de las decisiones. Claudia, una pregunta. Yo creo que uno de los grandes logros, esta es mi opinión, usted puede luego estar en desacuerdo, uno de los grandes logros del aparataje de narrativa del gobierno actual es haber puesto la etiqueta de oposición a un montón de gente que tiene formas muy distintas de pensar. En oposición caben el FMLN y Arena, cabe usted, han metido a los medios de comunicación, han metido a diferentes sectores de la sociedad organizada, donde debería haber también algunas discrepancias o formas diferentes de ver algunos asuntos. ¿Usted ve la oposición como algo monolítico, como algo que se reúne alrededor de estar en desacuerdo esencialmente con el ADN del actual gobierno? ¿Usted tiene discrepancias con alguien de la oposición? Sí, claro que sí, en muchas cosas, y así debe ser. Aquí no tenemos que traernos el cuento de que todos tenemos que pensar igual y que tiene que haber solo una voz y que esa voz va a prevalecer, y si no sos de esa voz, entonces sos enemigo público del Estado o de la ciudadanía. No es eso. Déjeme hacerle una pregunta más puntual y ahora ya vamos a ir entrando también al tema de la Asamblea Legislativa con esto. Usted, como diputada opositora, ha intentado aliarse con Arena y el FMLN para constituir un bloque en algún momento y caminar en ese sentido. Ha intentado hacer esos esfuerzos, teniendo en cuenta que aunque sean una generación posiblemente distinta, algunos sí, algunos no, pertenecen a esos gobiernos a los que usted se refería, que en el pasado también saquearon este país. Sí, bueno, con los partidos que gobernaron antes y que ahora tienen representación en la Asamblea, creo que es importante generar coordinaciones en temas en los que podemos estar de acuerdo. Claro que hubo representantes y gobernantes en esos partidos que yo misma señalé, ¿verdad?, que realmente tuvieron prácticas negativas y dañinas para el país y que ahora tal vez vivimos muy seguramente las consecuencias del descontento y de la decepción que generó en la población. Eso no lo podemos obviar. Pero también creo que hay diputados en la Asamblea Legislativa, hay diputadas en la Asamblea Legislativa y también miembros de otros partidos políticos que hacen su trabajo con dignidad, ¿verdad? Creo que eso también hay que reconocerlo. Hay dos diputadas que han trabajado de una manera muy importante para
ver con lupa las decisiones en materia económica o defender el derecho al agua o, por ejemplo, también que los derechos de los trabajadores y trabajadoras se cumplan. Y entonces, en esos temas estamos de acuerdo, o que los derechos humanos también se respeten. En los temas en los que estamos de acuerdo, hemos buscado alguna coordinación, hemos buscado empujar cosas en conjunto, hemos buscado también acompañar en conjunto iniciativas que vienen de la población. Entonces, creo que eso es parte del trabajo que debemos hacer, creo que es sano hacerlo, y diferencias en temas ideológicos van a existir siempre. Y eso es normal, es sano que existan. El hecho es, digamos, que con quién hacemos ese tipo de coordinaciones, en qué coincidimos y qué principios compartimos. También creo que es importante decir que no estamos ahí en calidad personal, ¿verdad? Estamos en calidad representando y eso no hay que perderlo de vista. Y las causas de la oposición, porque así se nos ha dado porque nos llamen o llamarnos, no están única y exclusivamente en función del presidente actual o de estar en contra de sus decisiones. No, sino las causas de la oposición merecen ser representadas. ¿Cuáles son esas causas que vemos? La protección de los derechos humanos, la institucionalidad democrática, las luchas ambientales por el acceso al agua. También estamos viendo que no se toman decisiones para apoyar a la población con el costo de la vida, sino que se hace lo contrario, una ley Bitcoin que solo está beneficiando a un pequeño grupo y que está endeudando de manera irracional al Estado. El tema de los desaparecidos y las desaparecidas y muchos otros temas, la falta de transparencia, por ejemplo. Entonces, no es que estamos en contra del presidente por ser el presidente, es que él está tomando decisiones que dañan esas causas que han sido luchas durante años y en el cual muchos podemos estar de acuerdo. Me gustaría llegar al punto de la oposición en la Asamblea Legislativa en específico. Usted tiene ya alguna experiencia, ya creo que conoce bastante del quehacer legislativo cotidiano y me gustaría que describiera de una forma muy sucinta y pedagógica, si es posible, en qué estado está la oposición. Yo voy a hacer, digamos, una pequeña descripción y usted me puede decir, mire, no está así. Arena está, digamos, dispersa, digamos, ha sufrido bastantes bajas, el FMLN está dividido, es obvio y hemos publicado algo al respecto. Otra parte de los partidos que fueron electos como oposición están votando y son aliados ahora del oficialismo. El partido Nuestro Tiempo y su representante en la asamblea, Johnny Wright, parece que no está ejerciendo la vocería que debería, representando a sus votantes. Me gustaría entender, usted está destacando, digamos, en el ojo público con algunas causas y algunas denuncias que ha hecho, pero me gustaría entender qué descripción haría usted de la oposición. ¿Me he equivocado con este pequeño resumen que he hecho? Creo que hay muchas cosas de las que usted ha dicho que son evidentes, que se pueden confirmar. Yo creo que todos hacemos nuestro mayor esfuerzo con las condicionantes que podemos tener. Como ya dije, creo que hay diputados en la Asamblea Legislativa, en la oposición, haciendo un trabajo con mucha dignidad, ¿verdad? Hay diputadas también haciéndolo y creo que eso es rescatable y hay que continuar, digamos, con ese trabajo. Pero creo que lo que ha planteado a grandes rasgos creo que es acertado, ¿verdad? Y por eso yo vuelvo a decir que la oposición que está haciendo cosas más sustanciales y que está haciendo un freno al poder está afuera. ¿Quiénes son? Bueno, los movimientos sociales que están luchando incluso en las calles, desafiando, disputando la narrativa y desafiando, incluso amenazas, ¿verdad? Encarcelamiento, etc. El periodismo de investigación que está revelando, así como lo reveló en el pasado, hechos de corrupción, hechos de negociaciones con el crimen organizado, también está siendo parte de ese rol de señalar lo que se está haciendo de manera equivocada, la academia también, y cada una de las personas que incluso de manera individual alzan la voz y señalan lo que se está haciendo mal y lo que se podría hacer mejor. Entonces, esa fuerza que viene desde fuera de la ciudadanía es lo que se necesita integrar. Yo por eso le digo a las personas,
que coinciden con ese sentimiento, con esa visión de que no es esto el ideal, lo que nos está gobernando, que es necesario construir algo diferente y transitar algo diferente. Si a estas personas les gusta el trabajo que, por ejemplo, su servidor está haciendo, yo no les digo afíliense, voten por mí o queremos su voto. Les digo participen, porque necesitamos más gente. Vaya, diputada, retomando este último punto del que ha hablado, yo quiero traer a esta conversación uno de los adjetivos que el oficialismo más ocupa para descalificar a personas como usted. Y quiero que usted lo refute, supongo que lo va a refutar, se me ocurre que lo va a refutar. ¿Por qué deberíamos de comprender que su rol como diputada no es irrelevante? Voy a poner un ejemplo de eso. El día de una sesión plenaria, y entendiendo que no todo se resume en sesiones plenarias, pero que el verbo legislar es el principal verbo de un diputado, la posibilidad de establecer, modificar leyes, etc. Si usted asiste o no asiste a una plenaria, el resultado va a ser exactamente el mismo. Y eso usted lo sabe desde antes de salir de su casa esa mañana. ¿Cómo refuta usted el adjetivo de irrelevante que la narrativa oficial le ha querido imponer constantemente a la luz de esta realidad que yo he mencionado? Yo resumo mi trabajo en 2 palabras: escuchar y representar. Si yo no asisto a una plenaria y no dejo mis argumentos sobre decisiones que están ahí, o no dejo mis votos plasmados, estoy dejando de representar a la población. No solo a aquellos que votaron por mí o por mi partido, ¿verdad? Sino a todos aquellos que aún sin votar por mí, hoy día, 1 año y medio después del inicio de esta legislatura, expresan que se sienten representados por su servidora, por sus posturas, por la forma de trabajar. Y en la medida que el tiempo pasa, eso va creciendo. Entonces, por lo tanto, no soy irrelevante, porque estoy haciendo un trabajo necesario para la democracia del país y porque hay muchas voces que tal vez callan por temor, pero que a través de la voz de esta servidora y de otras diputadas como Anabel y Dina, por ejemplo, que también tienen la valentía de plantarse y de decir las cosas que se están haciendo mal y cómo esto puede afectar a la población, también se está representando, y ese es el valor de la democracia. Podríamos ser 1 contra 83 y seguiría siendo importante, y aún sería más importante esa voz que se plante frente a 83, así como es importante 1, 2, 3, 4 voces que se planten frente a 64. Entonces creo que irrelevante pues no somos, porque estamos haciendo un rol que, así como dicen ellos que es histórico lo que ellos hacen, y si va a ser histórico, la historia va a decir en qué sentido va a ser histórico. También de parte de quienes estamos como oposición, estamos haciendo un rol importante. Y además creo que todas las plenarias ellos ocupan horas para hablar de la oposición, entonces no veo qué tan irrelevante puede ser eso. Quiero solo dejarme complementar esta pregunta, Sergio, y te doy paso a la siguiente. Hablando, usted trabaja con ellos, usted asiste a la asamblea y le toca trabajar con toda esa mayoría de diputados del oficialismo. Usted interactúa con ellos, ¿hay algunas reuniones donde tengan acercamiento? ¿Simplemente están completamente aislados? Y quiero agregar a esa pregunta su visión sobre el trabajo de esos diputados, de ese bloque de diputados de Nuevas Ideas principalmente. Es el que mucha gente en la oposición tiene. ¿Usted los considera simples personas que aprietan botones a la orden que su jefe de fracción o que el presidente de la Asamblea Legislativa les dé? ¿Cree que hay alguien con criterio propio? Sé que reuní 3 preguntas alrededor, se las repetiré. ¿Tiene alguna interacción útil para legislar con la bancada de esta gente? ¿Los considera de esa forma como los han presentado? Gente que ejecuta órdenes sin ningún criterio. Y finalmente, si usted cree que hay alguien dentro de esa bancada, en el caso de que su respuesta anterior sea positiva, que tenga criterio propio, que haga las cosas diferentes. ¿Hay rupturas dentro de ellos? Bueno, con su primera pregunta, esto es importante que la población lo sepa, lo entienda, porque esta Asamblea Legislativa funciona diferente que las anteriores en muchos sentidos. Y una de esas es cuál es la relación que se genera entre diputados. Lo normal y creo que lo productivo sería que hayan espacios de
de diálogo, de encuentro, de construcción propia, que cada uno como representantes del pueblo, con esa legitimidad dada, podamos tener espacio para pensar por nosotros mismos, para evaluar por nosotros mismos, para proponer y construir por nosotros mismos, ejerciendo ese rol. Sin embargo, hoy por hoy no hay espacios más allá de las comisiones y las plenarias para poder interactuar con los demás diputados. Y aún si hubiese una conversación de pasillo, ¿verdad?, o en algún evento diplomático, etcétera, es muy poco lo que se puede construir en consenso con mis colegas. Mi relación con ellos es de respeto, es de cortesía, creo que así debe ser, aunque a veces no sea recíproca, pero por principio yo mantengo esa forma de trabajar. Creo que a raíz de esto sí puedo confirmar que, aunque podrían haber algunas personas con criterio propio, no lo ejercen, porque hay una maquinaria que ha sentado precedentes importantes como el antejuicio de los 2 diputados disidentes que les coacciona prácticamente a tomar decisiones por sí mismos. Y en las veces que a lo mejor han votado diferente es porque se están oponiendo a alguna propuesta que se hace de la oposición para reconocer a las víctimas, que son las cosas a las que les dicen que no, ¿verdad? Reconocer a las víctimas, sus derechos, a la justicia, o que exista un apoyo del Estado, por ejemplo, con la propuesta que hicimos de quitar el IVA a la canasta básica, o por ejemplo, que se haga más transparente el Estado, la Asamblea, que se reforme la Ley de Acceso a Información Pública para dar más transparencia y dar más derecho al acceso a la información y no lo contrario. A eso se están oponiendo. Y creo que cada vez más, en la medida que el tiempo pasa, van siendo más evidentes las consecuencias de solo ser ejecutores de decisiones de otros, de órdenes de otros. Yo comprendo que dentro de una bancada debe haber una cierta disciplina partidaria, pero no al punto, al extremo de que exista, digamos, una coacción prácticamente para votar, una coacción velada, solapada si quieren, pero que cada vez es más evidente que las decisiones son impopulares y que pueden tener consecuencias a futuro quizás en El Salvador, pero ya las están teniendo a nivel internacional también. Y la otra pregunta que usted me hacía... La respondió antes. Yo le preguntaba si usted creía que había alguien que tuviera criterio propio dentro de la bancada, pero ya usted me respondió que sí lo hay, no se nota. No sé. A mí me gustaría que nos contara si a su juicio esta asamblea es peor que la de los mismos de siempre, y si su respuesta es afirmativa, que nos diga en qué. Me voy a centrar para responder esa pregunta en el tema del derecho de la población a participar y en el derecho de estar representados, que es lo que ha venido, digamos, surgiendo durante toda la entrevista. Es peor en el sentido que se niega sistemáticamente el derecho a participar. Se niega sistemáticamente la posibilidad de debatir de manera seria, con argumentos. Y mire que yo también soy nueva, ¿verdad? Yo también, al inscribirme como candidata y participar, aspiraba a aportar a una asamblea legislativa mejor, diferente. Pero no porque ellos digan es mejor. Los actos dicen lo contrario. Por cerrar el espacio, y miren, no lo digo yo, lo dicen las personas con las que constantemente estamos en contacto, en reuniones de sectores bien diversos, que están luchando por derechos bien diversos, y que obviamente el canal siempre es el proceso legislativo y hay una negativa permanente o hay más dificultad de ser escuchados. Entonces, en ese sentido es peor. Creo que es peor también en el aspecto que hay menos transparencia, radicalmente menos transparencia que antes. Antes sabíamos, llegamos a un punto de avance en la transparencia donde pudimos darnos cuenta cuáles eran los esquemas de corrupción dentro de la Asamblea Legislativa. Ahora no podemos saber si existen o no existen. Sospechamos porque al no haber información, lo que uno concluye es que algo se está ocultando. Si no, serían más diáfanos, más transparentes. En esos 2 puntos creo que es importante el derecho a participación y la transparencia, y también que todo es tan predecible.
Todo es tan predecible, ya sabemos que todo está prefabricado y que se va a aprobar. No hay posibilidad, es muy mínima, creo que no hay posibilidad, ¿verdad?, de que haya una mejora sustancial a través del debate de las leyes. Y eso ha generado legislación que causa inseguridad jurídica, que violenta la Constitución, que violenta derechos, que genera alarma a nivel nacional y a nivel internacional y que pone a El Salvador como el foco, por ejemplo, de la violación a derechos humanos, o el foco de una política económica a través de hacer Bitcoin moneda de curso legal, como el fracaso de una apuesta económica que ya estaba cantado su fracaso desde antes, o en temas también escandalosos de legalizar la corrupción como con la ley Alaví, o por ejemplo de poner primero los intereses económicos de ciertos sectores que siempre se han aprovechado del bien común agua, ¿verdad?, frente a las necesidades de mayorías muy grandes de la población que no tienen acceso, que no tienen un acceso regular al agua o que están organizados y luchan como las juntas de agua. Entonces, a pesar de que se escucharon algunos de estos sectores, pero simplemente se ignoraron y se cambió la forma de legislar. Y todo eso creo que es peor porque la ciudadanía no tiene ni la mínima esperanza de que aportes que puedan hacer vayan a mejorar la legislación para el bien de ellos, para el bien de sus derechos. Entonces, creo que en esos sentidos, sí, ¿verdad? Bueno, era evidente que en esta entrevista íbamos a llegar a esta pregunta, ¿verdad? No había manera de obviarla, y yo creo que era algo que todos sabíamos que íbamos a hacer, al menos nosotros lo teníamos muy claro. Quiero ser muy enfático en la manera en la que la voy a articular, Claudia. ¿Está usted actualmente valorando la posibilidad de competir, de construir el camino para competir en las elecciones presidenciales de 2024? Voy a repetir la pregunta. ¿Está usted actualmente valorando? No estoy preguntándole si ha tomado ya la decisión. Supongo que si la ha tomado nos lo dirá. Valorando la posibilidad de construir el camino para participar en las elecciones de 2024 como candidata presidencial. Mire, ya lo he dicho en el pasado de forma reiterada y lo repito ahora también, yo no soy la candidata presidencial de nadie. Creo que lo importante es construir, y lo estratégico electoralmente es la Asamblea Legislativa, y desde ahí quiero seguir aportando, al menos hasta 2024, creo que eso es lo más estratégico. Por lo tanto, la decisión la he tomado, la decisión la tengo clara, y es que no soy la candidata presidencial para 2024. Para entender mejor la respuesta, estás construyendo tu camino para competir en el 2024, para ampliar o para hacer una bancada de Vamos más grande, digamos, o ese es tu camino. Sí, y no necesariamente solo de Vamos. Aquí es importante el rol del partido, porque bueno, también no soy diputada sin un partido, ¿verdad?, con el cual tengo la mejor relación, la mejor comunicación y también coincidencia, ¿verdad?, en principios, en estatutos, en todo lo que implica. Y también en la mirada estratégica de que aunque tenemos nuestra identidad partidaria, el momento que vivimos históricamente nos exige abrirnos, y el partido se está abriendo. Vamos, se está abriendo a la ciudadanía, se está abriendo a otros sectores que aunque tal vez no compartimos temas específicos, temas muy concretos, pero sí compartimos la necesidad de construir una alternativa. Creemos que podemos ser el partido de transición, o podemos ser articuladores de todas las ¿Qué transición, perdón? Bueno, de la transición de un régimen autoritario a un proceso democrático nuevamente, a recuperar la condición para el proceso democrático salvadoreño y llevarlo a un mejor término, a una mejor situación, ¿verdad?, donde podamos decir que la democracia está cumpliendo su promesa de una vida de justicia y de dignidad para la gente. Percibo que está hablando de una especie de alianza opositora para el 2024 que le apuesta a la Asamblea Legislativa. Sí. ¿Sí? Sí. Una alianza que no es solo con los partidos políticos, que eso creo que, bueno, va a haber que valorarlo, va a haber que discutirlo, va a llegar ese momento, pero muy importante, como ya lo dije, con los sectores sociales que están haciendo la lucha, con los sectores de diferentes signos, que no podemos necesariamente estar de acuerdo en todo, pero sí estamos de acuerdo en que hay que recuperar también la cancha, ¿verdad?, para dirimir algunas diferencias que pueden haber, pero sobre todo para construir un país más democrático donde todas las voces, todas las visiones
estén representadas y exista la libertad de ejercer esa representación. No le teme usted, comprendo lo que está diciendo y nos interesa seguir explorando esto. ¿No le teme usted al lastre que implica Arena y el FMLN ante unas elecciones, ante toda la narrativa y ante todos los antecedentes que existen de los partidos políticos? No estoy hablando de las personas en concreto. ¿No le teme usted a ponerse esa mochila a la hora de ir a competir contra un político tan popular que ha utilizado cada una de esos pesos para destruir a esa propia oposición? ¿No teme ponerse esa mochila a la espalda? Tenemos que explorar todavía esas posibilidades. Ese es un tema que no voy a decir solo yo, ¿verdad? Es un tema que es una construcción, incluso no solo de los partidos, es una construcción de diferentes sectores, de sectores amplios que pueden estar dentro o fuera de los partidos. Yo no tengo temor porque estoy segura de lo que yo he sido, de lo que yo soy, ¿verdad? Y de la necesidad que tiene el país de construir algo diferente. Entonces creo que al final el temor debe ser a seguir como estamos ahorita. El temor debe ser de que se siga degradando la democracia y que el poder que está ahorita de forma mayoritaria en ciertas manos esté de manera absoluta y que haya muy poco que accionar, que los pocos espacios democráticos que aún existen, el derecho de reunión, ¿verdad? El derecho de competir, la pluralidad, que todavía hay un poco de eso, esté todavía más comprometida. Quiero hacerle una pregunta de forma directa. El hecho de que usted crea que es imposible ganarle a Nayib Bukele o quien él designe para las elecciones de 2024 no ha incidido en su voluntad de ni siquiera pensar en una candidatura presidencial. Ese es un elemento, pero hay otros elementos que también pesan, incluso pesan mucho más. Creo que a nivel personal, considero que es importante seguir madurando y creciendo políticamente. A ver, tengo 1 año y medio de ser diputada. Y por lo visto he sido buena diputada porque ya hay este tipo de preguntas, ¿verdad? Y no solo se debe a mi persona, sino que hemos tratado de hacer una buena representación. Entonces, lo que estamos representando son esos sectores y esas luchas que deben estar en una visión de país, en un proyecto político que lleve a nuestro país a otro nivel, a otra situación. Eso es a nivel personal. Considero que es necesario seguir construyendo, seguir articulando, pero también que es necesario generar un proyecto político alternativo. Si repetimos el esquema de centrarnos en un candidato, en una persona, de personalizar esto, vamos a seguir andando ese camino del que hablábamos al principio, de quitarle espacio a las instituciones democráticas y depositar toda la credibilidad en una persona, en una figura, cuando esto ya estamos viendo que no es lo que genera el país que queremos. Solo perdón, Sergio, que vuelvo a interrumpirte ahora. Esta es una pregunta muy rápida, porque estaba implícita en su respuesta. ¿Usted sabe que el próximo presidente de El Salvador, si así lo decide, va a ser Nayib Bukele? ¿O quien él elija? Bueno, en política nada está escrito, ¿verdad? Claudia. Nada está escrito. No lo podemos afirmar, vamos a saberlo en el momento que se inscriba, vamos a saberlo si es que se inscribe, en el momento que gane. Es decir, nada está escrito y no podemos exclusivamente, claro, es un elemento a tomar en cuenta, pero hay otros elementos que son independientes de eso y la necesidad de generar consensos, de construir proyecto político, la necesidad de visibilizar los temas que se están ignorando desde antes y que están ignorados desde estos 3 años, eso sigue siendo necesario. Me gustaría que nos diera algunas características de esta alianza opositora o alternativa al bukelismo que ha mencionado, y me gustaría que fuera muy específica en una segunda parte, y es quiénes no caben en esta alianza. Al hablar de esto no puedo hablar por todas las personas que estamos en este debate, en esa construcción. Puedo hablar como lo... Está diciendo que hay varias personas ya construyendo algo. Es que es evidente que las hay, ¿verdad? Es evidente que cada vez hay más personas que quieren que haya un cambio.
no para retroceder a lo que había en el pasado. Eso es imposible, eso es inviable, no va a pasar, y ese es el petate del muerto con el que nos van a querer asustar en el 2024, quizás. Es que quieren regresar. Eso no se puede, no podemos regresar. Y si no han entendido, la historia va hacia adelante, y su capítulo de la historia, tal vez donde van a ser protagonistas, está por concluir. Y el pueblo, y la gente, y los luchadores sociales, y la sociedad civil, y las comunidades, los defensores de derechos humanos, los defensores ambientales y las defensoras, vamos a seguir defendiendo esas causas y esos derechos. Entonces hay mucha gente, no lo podemos negar. Ahora, las preguntas que me hacen. ¿Quiénes son? ¿Qué características tienen? Bueno, en primer lugar, es algo que está en construcción, ¿verdad? No le puedo decir es algo ya acabado, es algo ya decidido, está en construcción, ¿verdad? Creo que ¿qué características se aspira que tenga? Que sea democrático, representativo, plural, que las causas o los puntos de encuentro tengan que ver con derechos de la población y mínimos democráticos que nos permitan regresar o recuperar el mínimo, ¿verdad? Para que exista una discusión democrática de los temas de política pública. Y esto está pensado para que sea una bandera o varias banderas, porque para competir hay que tener una bandera, y me gustaría saber si ya hay, digamos, pláticas al respecto, o va a ser Vamos el canal que se ocuparía para esta alianza. No aspiramos a ser protagonistas, aspiramos a ser parte de una articulación, a ser los articuladores y a jugar el papel que tengamos que jugar. Articuladores de los movimientos sociales, articuladores de quienes se consideran oposición, estamos dispuestos a jugar ese rol como partido, pero entendemos que no necesariamente vamos a ser los únicos. Esto debe ser algo plural, porque la democracia que queremos construir o a la que queremos transitar, por eso digo, queremos ser un partido de transición, queremos apoyar esa transición, pero no necesariamente ser el protagonista y el único y exclusivo, digamos, dueño de este proceso. No se puede. Y los partidos que aspiramos a mantenernos relevantes en la escena política, debemos cambiar el chip de que somos el centro de las cosas. No, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, el rol que se nos exija jugar en este contexto. El tema si es una bandera, eso no está, digamos, decidido en firme, como digo, es algo que está en construcción. Entonces no puedo dar detalles así, no porque no los quiera dar, ¿verdad? Sino porque es un proceso en construcción que debemos dejar aún madurar y debemos dejar que siga avanzando. Pero bajo su lógica, por ejemplo, bajo su lógica concreta, como alguien de quienes orquesta esta idea, Arena y el FMLN caben en eso, caben dentro de esa posible reunión, dentro de esa coalición, dentro de esa reunión o como le quiera llamar incipientemente. Arena y el FMLN caben ahí. ¿Quiénes son Arena y el FMLN? No lo sé. Es una buena pregunta, es complicado responderla. Los partidos políticos, es decir, las cúpulas partidarias de Arena y el FMLN caben ahí. Luego le preguntaré por sus colegas diputados y diputadas. Las cúpulas, porque ahora mismo son las secretarías generales, son formalmente el control de esos partidos, caben en su idea. Creo que lo más importante es a quienes esas cúpulas se deben, ¿verdad? Y si esas cúpulas están dispuestas a deberse, a representar y a tomar decisiones en función de a quienes se deben, que son las bases, que son ese músculo social, ese músculo que lucha, que milita, y no solo en un partido, sino en causas específicas, en temas y en derechos específicos, entonces en esa medida creo que cabemos todos, ¿verdad? Pero es una construcción que debe hacerse con un chip no de ser protagonistas, sino de ser representantes condicionados al mandato, a los acuerdos que se construyan de forma colectiva.
Creo que de una forma compleja me está diciendo que lo más probable es que las cúpulas no cabrían. No lo puedo confirmar, no lo puedo negar, porque como ya le mencioné, es un proceso en construcción. Esto tengo que hacérselo. Durante años los salvadoreños nos hemos tenido que definir de alguna manera, no solo, pero de alguna manera, o muchos salvadoreños, y el espectro político de este país ha estado gobernado por esos extremos, ¿no? Usted es de una generación que ha vivido con esos dos extremos políticos presentes, Arena y el FMLN. ¿Usted con quién se siente más cómodo? ¿Con los principios de cuál de esos dos partidos? ¿Me está preguntando si soy de derecha o de izquierda? No, le estoy preguntando concretamente por esos dos partidos en su ejecución, en su actualidad. ¿Con cuál de esos dos usted se siente más cercano? Yo me considero una persona de centro radical. Explíqueme eso. Porque eso es muy conveniente en una entrevista. No es porque sea una entrevista, siempre me he considerado una persona de centro radical, para acentuarlo más. Digamos que con el lado de la derecha, y no necesariamente la gente de derecha es gente de Arena, eso creo que y ni la gente de izquierdas es gente del frente, ¿verdad? Aquí tenemos que ampliar un poco más la mirada, y claro, es más normal encontrar gente de derechas en Arena y gente de izquierdas en el frente, pero no necesariamente las ideologías políticas de esa naturaleza se agotan en esos dos institutos políticos. Pero si ustedes me preguntan, del lado de la derecha, los temas que se comparten, digamos, es la defensa de la división de poderes, la institucionalidad democrática, de pronto la libertad de expresión, ¿verdad? Los derechos civiles, que creo que es importante, y del lado de la izquierda, bueno, las luchas de las mayorías populares en derechos como el acceso al agua, también los derechos laborales, también los derechos de niñez, adolescencia, de mujeres, por ejemplo, de una vida libre de violencia. Y el trabajo que estamos haciendo, bueno, las víctimas de violaciones a derechos humanos en el conflicto armado, y actualmente el trabajo legislativo que estamos haciendo habla de esa visión un poco más amplia. Por eso hablo de ser un partido de transición, ¿verdad? Donde, si me permite, se necesita un actor político que logre ese nivel de credibilidad y consenso con líderes o con partidos o con sectores que se interpreten a sí mismos como de derechas o de izquierdas, porque ahorita, más allá de las ideologías, se trata de recuperar el espacio de debate plural para que entonces ese rango sea realmente relevante, ¿verdad? de poder debatir. Queremos ser muy pedagógicos con la gente que nos va a ver, y siguiendo en el mismo tema, me gustaría que caracterizaras mejor esta alianza o el tipo de alianza. Salgámonos del concepto de izquierda o derecha, pero digamos, si a mí me preguntaran por Claudia Ortiz, yo diría es una diputada que no tiene un lastre político del pasado, académica, estudiosa de las ciencias políticas, a mi juicio es conservadora. Quisiera que ahondaras sobre las características de la alianza de otra forma, digamos. Podríamos decir que es una alianza amplia en la que caben conservadores y liberales, gente de izquierda y derecha, y de la comunidad LGTB, se están organizando feministas. Quisiera que describieras los elementos que podrían caber en esta alianza y si ya hay pláticas avanzadas con estas personas que te menciono o con los representantes de estos sectores que te menciono. Voy a hablar de lo que yo creo que debería ser, pero como ya lo dije, es un proceso que está en construcción y es complicado decir, es así, es complicado. Pero creo que debe ser amplia, debe ser muy plural, un esfuerzo que no solo sea para las elecciones, ¿verdad? Porque no se trata de construir más a largo plazo, se trata de imaginar un país en conjunto, se trata de que muchos se sientan representados y sobre todo que la gente que desea ir a votar o que desea que haya un cambio pueda tener una alternativa en la cual se sienta representado, con la que pueda confiar. Considerando el partido por el que usted lleva a la Asamblea, considerando lo que hemos hablado
y considerando que está hablando de una amplia alianza, decía que sí, en esta alianza cabe, por ejemplo, organizaciones feministas, organizaciones de la sociedad civil, de la comunidad LGTB o de la población LGTB y hasta de iglesias. Entonces quería saber si caben y que me ampliara. Sí, y yo creo que más que hablar de una alianza específica, electoral, esta es una construcción de sectores muy diversos, sí, ¿verdad? Donde caben los que son más conservadores, miembros de iglesias, como la comunidad LGTBIQ+, feministas, ambientalistas, sector privado, es decir, pero a ver, eso es lo que siempre hemos tenido que hacer como país, ¿o no? Siempre hemos tenido que dialogar para lograr acuerdos, para construir cosas, para hacer avanzar el país, para generar mejores condiciones, para generar mínimos, acuerdos. Y en este momento hay una preocupación muy generalizada, muy extendida, y la gente preocupada está creciendo en cantidad porque cada vez más personas ven en su cara cómo sus derechos no pueden ser garantizados, no están garantizados bajo bajo ninguna institución, y el futuro es cada vez más incierto. Lo que sí es certero es la necesidad de participar. Entonces el llamado es al involucramiento, el llamado que ha hecho el Partido Vamos hace 2 meses ya, de que nos coordinemos, nos unamos, un llamado a los sectores sociales a que hagamos esto, y hay otros sectores sociales, políticos, que también están haciendo llamados similares. Entonces creo que es importante, ¿verdad?, que esta construcción, las características que para mí debe tener, plural, amplia, no necesariamente hablar de alianza en el término estricto, en el sentido estricto de esa palabra, sino un espacio de diálogo y de construcción de un proyecto político alternativo, o de también un espacio de debate y discusión plural y democrático de una alternativa, y para transitar de ser solo oposición a también ser alternativa que propone a la ciudadanía otra forma de hacer las cosas y de gobernar. Es un proceso en construcción. Claudia, a ver, como entiendo el punto de que esta es la información que obtendremos sobre esa alianza en construcción, quiero ponerme un poco más conceptual. En un momento como este, donde no hay ninguna duda para contradecir que este pueblo, el pueblo salvadoreño en su gran mayoría, está entregado a un personaje como Nayib Bukele, aún está entregado a un personaje como Nayib Bukele. Le gusta su forma de gobernar, su forma fuerte, autoritaria, en un país en el que aún ninguna mujer, por ejemplo, ha llegado a tener el cargo de la presidencia, en la democracia, en un país profundamente machista, en un país muy dividido, con muchas divisiones históricas y con muchas discrepancias que se expresan de forma violenta, ahora en las redes sociales, pero no solo. ¿Por qué cree usted que a un país como este le interesa o está abierto a una alianza con esas características democráticas, sesudas, amplias, plurales? ¿Por qué usted ha leído que el momento del país es propicio para que una alianza de esa naturaleza surja, cuando el país está entregado a un autócrata que no gobierna? Y tan entregado que la gente está muriendo en los penales, ¿verdad?, sin su familia saber qué es lo que les está pasando, o que la gente no tiene para comer porque el gobierno no ha tenido políticas públicas serias para amortiguar el impacto de la inflación, o que aún tenemos desaparecidos y desaparecidas desde hace más de 40 años y hoy también. Entonces, ante la realidad de quienes sufren, ante la realidad de esos problemas que no se terminan de resolver y que nadie los atiende y se siguen descomponiendo, pues no es que sea popular o que sea políticamente, digamos, o marketeramente, ¿verdad?, viable. Es que es necesario hacerlo por principio, por derechos, por decencia, ¿verdad? Entonces no podemos negarnos. Si la popularidad fuera lo único que nos moviera, quizás estaríamos aplaudiendo también. Quizás nos hubiéramos hecho partido aliado, o qué sé yo, o el partido se lo hubieran vendido al presidente cuando ofrecieron, ¿verdad?, para correr en las elecciones, porque eso también pasó. Pero no es eso lo que nos mueve, ¿verdad? Nos mueve otro tipo de incentivos que son más trascendentes, más a largo plazo, que son
más significativos y que nos hacen entender este trabajo. Entonces, el momento, la valoración del momento no es en términos de puntos de popularidad o de marketing, tal vez ese es el del oficialismo, pero no somos ellos, no soy como ellos. Y creo que estoy siendo fiel a la esencia de lo que siempre he sido, y muchas otras personas también que vienen luchando durante mucho tiempo sobre esto, pues también. Abonando a esto también y al contexto, me gustaría entender cómo estás pensando hacer esto, o lo estás haciendo en un país con miedo, en un país donde hay gente que está huyendo, y en un país donde no hay un Estado de Derecho que permita decir que va a haber unas elecciones justas. Sí. En un país donde la crítica ha generado que muchas personas abandonen Sí. los 21.000 kilómetros cuadrados de El Salvador. Sí. Nadie ha dicho que será fácil. ¿Pero cómo lo hacen? Mira, no es, sí, es decir, no es algo que solo voy a hacer. Cada vez más hay más gente preocupada, descontenta, que quiere aportar, que sí, puede que estén callados y calladas, pero no necesariamente es porque están aplaudiendo, ¿verdad? Y ningún poder es absoluto. Ya saben ustedes que el poder no se tiene, el poder es una relación. Ningún poder es absoluto. Aunque así lo quiera pensar, así se quiera vender, ningún poder es absoluto, y en la medida que también un sector adverso a lo que nos gobierna, que queremos algo diferente, ejerzamos el poder que tenemos, porque sí también lo tenemos, entonces eso va a ser más viable también, una participación. A ver, y si no lo hacemos ahorita, ¿qué queda? ¿Verdad? ¿Qué queda? Yo creo que vamos a cerrar con esta última pregunta. Teniendo en cuenta, en el centro de esta conversación, esa construcción que está en curso que nos ha mencionado usted, ¿cómo ve al país en 10 años? ¿Cómo ve el papel de ese bloque opositor? Y a partir de ahí, pues ya los lectores podrán evaluar si esto es utópico o realista. ¿Cómo ve en 10 años El Salvador? ¿Cómo ve el espectro político de El Salvador en 10 años? ¿Bukele será un recuerdo? ¿Bukele será una presencia? ¿El bukelismo será una forma de gobernar? ¿Ustedes habrán logrado armar una ruptura en esa narrativa oficial? ¿Cómo lo ves? Bueno, es importante esta pregunta porque podemos también hacer que la gente visualice, ¿verdad?, cuál es el rumbo que queremos darle al país. Quienes estamos en alguna situación de liderazgo de cualquier naturaleza, buscando empujar esto. Y creo que en 10 años hemos logrado una transición a un proceso democrático de mejor calidad. Hay que deshacer y desandar muchas cosas que han sido negativas para el país. Por ejemplo, la ley Bitcoin, el nombramiento de una sala de lo constitucional impuesta que ha generado un desequilibrio demasiado importante a los derechos de la ciudadanía. También en temas económicos y en temas de acceso a derechos como el agua o la seguridad alimentaria, hay que tomar acciones muy concretas, muy audaces que no se están tomando. Creo que ahí también veo una ciudadanía que va a lograr tener un espacio para que sus demandas reales y sentidas durante mucho tiempo puedan encontrar un asidero, ojalá en un gobierno de transición, en un gobierno de gran consenso nacional, ¿verdad? Pero sobre todo recuperar la vía al pluralismo político, a las libertades fundamentales de expresión, de información y prensa, también dar una salida de justicia a las personas que han sido detenidas en el régimen de excepción. También creo que es necesario determinar responsabilidades en temas de corrupción, en temas relacionados a violaciones de derechos humanos, y que todas esas causas que han estado relegadas también logren una vía de decisión de representación, ley de justicia transicional, una ley de aguas que sea más justa para las juntas de agua, por ejemplo, que tenga una visión participativa y una visión de cuenca, en un tema que creo que es muy estratégico. Veo el país con un plan económico audaz,
pero un plan económico también sostenible, un plan económico incluyente, inclusivo de las mayorías, apostando por garantizar los derechos de la población que está en la economía no formal, por ejemplo, que creo que es una prioridad importante. Entonces veo un país que aprendió de este capítulo y que aprendió que el poder no se puede entregar de esa forma y que por lo tanto de hoy en adelante nuestra cultura política y nuestras instituciones van a tomar nota de la situación que tenemos hoy por hoy y que se van a generar los mecanismos necesarios, no electoralmente, ¿verdad?, sino para que el poder, independientemente de quién lo tenga o cuánto tiempo lo tenga, de forma democrática, por supuesto, no lo ejerza sin límites. Diputada, muchas gracias por su tiempo. Evidentemente buscaremos la oportunidad para poder volver a hablar pasados los meses de esta alianza en construcción. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Sí. Bueno, quiero decirles que yo he visto en las últimas horas una actitud como de sopilotes de algunos colegas diputados y otros personajes en redes sociales. Están tratando de hacer un vínculo entre el caso y el trabajo de esta servidora, el trabajo legislativo. Lo que veo es que ellos no quieren justicia, lo que quieren es que un proyecto político de esta calidad se caiga, pero eso no va a pasar. Una alternativa a lo que nos está gobernando está creciendo. Sobre el caso, yo no tengo mayor información que la que ya ha trascendido en los medios de comunicación. El caso está en reserva. No me corresponde a mí declarar inocente o culpable a una persona. Y por supuesto que soy en contra de cualquier expresión, de cualquier situación de violencia hacia las mujeres, pero una cosa es eso y otra cosa es justamente vincular ese caso que está en los tribunales, que no está condenado todavía, está en proceso aún, con el trabajo que se hace desde esta servidora en esta Asamblea Legislativa y con su equipo también.